Bueno, hola Leonel, muchas gracias. Hola a todos. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos Sí, con profe. sonido? Sí, Bien, se le escucha, perfecto. profe. Entonces, Leonel, vos podés permitir el ingreso mientras yo voy siendo el administrador para poder subir placas o ya ahí te bloquea. Me bloquea, profe, pero ya la dejé habilitada para que pueda compartir cualquier cosa por la Ah, pantalla, bien, ¿no? bien. Ah, perfecto. Entonces, perfecto. Yo voy a ir compartiendo. Entonces voy a apagar la cámara para no tener problemas aquí con el acceso. ¿Ah? Vamos a ir compartiendo. ¿Mm? Bueno, creo que con el doctor Clemán vimos derechos, vimos derechos reales, ¿verdad? El derecho real, del que nos interesa en este momento ver un poco la parte práctica, es aquel que tiene que ver con la titularidad de los dominios. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ¿por qué elegimos esto de ver el derecho real inmobiliario? ¿Mm? Porque después vamos a ver en la segunda parte de la clase los derechos de propiedad respecto de innovaciones tecnológicas y también vamos a hablar sobre los derechos de autor. ¿M? Entonces, un poco para volver a reseñar el tema de derechos reales. El derecho real era aquella vinculación del sujeto con una cosa, ¿verdad? De tal manera que tiene un dominio, un señorío, y lo puede aprender, tomar, es titular de una propiedad de la cosa de manera perpetua, absoluta, exclusiva, con estas características que tiene ese dominio o ese señorío respecto de la cosa. Entonces, muchas veces ustedes en el ejercicio profesional deben desarrollar actividades industriales, descripciones, por ejemplo, de estructuras industriales en determinadas propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para estructurar o levantar una estructura inmobiliaria en una propiedad inmobiliaria? Entonces, lo primero que tengo que hacer es concurrir a la dirección de inmuebles y verificar la descripción del lugar en cuanto a una estructura física dentro de una unidad departamental específica. Por ejemplo, en este caso, estamos tomando que en la Dirección General de Inmuebles vamos a poder acceder a la cédula parcelaria, que es el título público, porque hemos visto que los derechos reales muchos necesitan publicitarse, es decir, inscribirse registralmente para que la comunidad los conozca y de tal manera genere este derecho ante los ojos de todos, lo que se conoce por ahí en los apuntes como ergan omnes, a la comunidad, a todos los hombres. Entonces, cuando yo necesito desarrollar una estructura industrial, pongamos ustedes un galpón o un proceso industrial, instalarlo en una unidad física, inmobiliaria, lo primero que voy a hacer es ver si esa descripción inmobiliaria está dentro de un planeamiento urbano o no urbano, una sección rural. Entonces, en este caso, por ejemplo, se me asigna el que levante una estructura metálica, por ejemplo, galpones para procesos industriales en un departamento que es en el departamento de Metam. Entonces voy a ir a inmuebles, voy a pedir el número de matrícula. Fíjense en ustedes que acá nos va describiendo en qué matrícula, en qué departamento, en qué sección, en qué manzana y en parcela se ubica este inmueble, cuál es la descripción desde el punto de vista de todo lo que se refiere a la descripción eh, física en cuanto a extensión, en cuanto a extensión, en cuanto a límites, para poder ustedes identificar el objeto físico y dónde lo van a desarrollar o dónde lo van a estructurar. Hasta ahí queda claro. Entonces ustedes piden lo que se conoce como la cédula parcelaria urbana o rural para poder identificar el emplazamiento. Por lo general siempre vincula planos, la superficie en cuanto a metros cuadrados y
vamos a ver que en esta primera plancha que tiene esa cédula, nos describe todo lo que se refiere a la estructura física donde vamos a desarrollar el objeto. ¿Queda claro entonces? Pido la cédula parcelaria para poder ubicar la estructura, porque hemos visto muchos casos en donde ustedes van a desarrollar estructuras o van a montar una determinada estructura que puede ser transitoria, por ejemplo, y la colocan o la levantan en lugares donde no corresponden a la unidad matricular o catastral de propiedad de esta persona. Entonces, la primera plancha con la que ustedes van a ver les va a permitir identificar la matrícula o catastro y la ubicación con coordenadas, límites, extensión, para que ustedes de esa manera no cometan un error. ¿Queda claro entonces? Es una primera plancha, ya vamos a ver que esta tiene una hoja 2 o la otra cara, donde va describiendo quién es el titular, porque una cosa es que, bueno, acertaron el inmueble, pero no corresponde a la titularidad de la persona que les había encomendado esa tarea. ¿Hasta ahí queda claro entonces? Vamos a la otra imagen. Por ejemplo, veamos que en la hoja 2 o en la hoja que continúa la cédula parcelaria, va a describir, a ver si es esta. A ver, voy a poner otra. Ay, no sé por qué quiero describir otra cédula, un momentito. Creo que es esta la que les quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso, la hoja 2, la que les quiero mostrar, en la hoja de adelante, en la primera hoja, se va a describir todo el inmueble, en cuanto a extensión, catastro, unidad departamental. Y en la hoja siguiente o en el asiento siguiente, ustedes van a poder identificar quién es el titular. Hay un segmento que habla de la titularidad. En este caso, establece qué porcentaje tiene ese titular. Entonces, nosotros de la lectura de esta cédula parcelaria, detectamos que la persona Sosa Quintana Raimundo, con DNI tanto, argentino, casado, soltero, va identificando, compró, hubo una compra-venta e inscribió este inmueble a su nombre. Pero a su vez tiene un derecho real de garantía. Fíjense que en el segmento de gravámenes o restricciones aparece una hipoteca en primer término a favor de un banco, es decir, que evidentemente debe haber habido una adquisición del dominio a través de una compra hipotecaria. Entonces, como vemos, en la cédula parcelaria no solo describe la estructura física del inmueble, sino también la titularidad dominial. Entonces decimos que este es un derecho real de propiedad registrado porque está íntegro publicitado en la Dirección de Derecho, en la Dirección General de Inmuebles, y además hay un derecho de hipoteca, una garantía, que también está registrada en esta cédula parcelar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe, hasta ahora. Bien, bien, bien. Bien. Como vemos entonces, los derechos reales, muchas veces cuando se tratan de inmuebles se tienen que registrar. Y la forma de registración cuando son inmuebles es en esta Dirección Nacional, en la Dirección de Propiedad Inmobiliaria. Hay otros bienes que no se registran, como por ejemplo el dominio que pueda tener sobre este celular.
o el dominio sobre la computadora. Es decir, son cosas que no necesitan registrarse, pero por la envergadura del inmueble o del mueble, por ejemplo, cuando se trata de una aeronave o de un auto o de un camión, es decir, por la envergadura económica, sí la ley prevé que se complemente el dominio, que es el tener la cosa, también con la publicidad frente a la comunidad, de tal manera que adquiere el efecto publicitario. Es decir, que hay derechos que se deben inscribir, derechos reales que se deben inscribir mediante la publicidad en los organismos competentes. Entonces, si se trata de un automotor, voy a tener la titularidad, pero esa cédula verde del que siempre hablamos se inscribe en la Dirección Nacional de Propiedad del Automotor, cosa de que si hay alguna publicidad o necesidad de acceder a la titularidad, mediante los requisitos que prevé cada organismo, puedo conocer la titularidad de ese objeto. ¿Alguna duda entonces en lo que se refiere a cómo se registran los derechos reales y cuál es el efecto de la publicidad de los mismos en los organismos respectivos? El efecto es que permite el conocimiento a todos, porque si yo porto la cosa, cuando es una cosa, un mueble, el tenerlo me otorga la titularidad, pero cuando son bienes de cierto raigambre económico, necesito tenerlos registrados en los organismos competentes. Inmuebles, el registro de automotor, registro de aeronaves, etc. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a derechos reales para que comencemos a ver otros derechos que tienen que ver con aspectos intelectuales, pero que de implicancia también en la innovación tecnológica. Yo por ahora no, profe. Bueno, vamos a ver otro, otra imagen. Bien. Acá tenemos. Disculpe, profe, está compartiendo, pero está silenciado usted. Sí, sí, ahora lo acabo de ver. ¿Qué pasa? En el ejercicio de la profesión, ustedes están abordando los derechos de propiedad. Entonces, una de las capacidades que ustedes pueden obtener a través de esta titulación de ingenieros industriales es ser innovadores tecnológicos, ¿verdad? Entonces, esa innovación que ustedes van a producir, en la medida que sea de aplicación industrial, les va a otorgar una titularidad, es decir, un derecho de propiedad. Pero ese derecho de propiedad no puede quedar en el aire, ¿no? Tiene la característica de ser un derecho registrable. ¿Qué quiere decir? Así como hay registración para los inmuebles, registración para los rodados, registración para las aeronaves, hay innovaciones tecnológicas que otorgan un derecho exclusivo a aquel que produce una invención de carácter industrial, de tal manera que la sociedad puede acceder al conocimiento de esa titularidad y les otorga la exclusividad a ustedes por un determinado ciclo, de tal manera que ustedes con esa titularidad pueden utilizar esta innovación
venderla, fabricarla, importarla, otorgar licencias de uso, porque son los amos y señores o tienen el dominio respecto de esta innovación. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que las patentes de innovación son documentos que titularizan al autor con una innovación o con una producción de incidencia tecnológica. Tengo que registrarlo, tengo que solicitar ante el Ministerio de Economía y específicamente la Secretaría de Industria y dentro de ella un departamento específico conocido como el INPI o Instituto Nacional de Propiedad Industrial, presentar este objeto, ya vamos a ver qué es lo que presentamos, con todas sus descripciones, con todas sus características, una solicitud para que se nos asigne esa propiedad. Pero esa propiedad va a tener el alcance de conocimiento público, entonces una publicidad registral. De tal manera que en este caso, por ejemplo, el INPI, en el año 2009, en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de enero, le otorgó el título de patente de innovación a esta persona, que es Héctor Morandi y Mario Alberto, le otorgó la patente sobre un aparato móvil para la inyección de vapor destinado al tratamiento de pasteurización de la tierra para el uso en frutas, flores, hortícolas, que él es el que es titular por el plazo de 20 años, improrrogables, son 20 años y allí se termina, la titularidad para él poder utilizar, vender, fabricar, importarlo, exportarlo, es decir, tiene la exclusividad respecto de este producto que ha presentado como de su autoría y de su ejecución o innovación. Es un plazo de 20 años, improrrogable, pero además hay que ejecutar ese uso. ¿Por qué? Porque si durante 2 años seguidos no ejecuto esa utilización, la fabricación, la reproducción, la importación, o no otorgo una licencia de uso, ese derecho se puede caducar, es decir, está registrado, pero no está en ejercicio. Entonces, es un derecho que tiene que tener un ejercicio, denunciarse un ejercicio cada 2 años. Si no lo ejercito, voy a entrar en una caducidad del derecho de patente. Bueno, ¿cómo se acredita entonces la titularidad de esta innovación tecnológica? Es decir, yo puedo desarrollar un objeto o un proceso y darle un destino de innovación en la medida que nunca antes alguien lo haya registrado, nunca lo haya patentado, y a partir de allí, la titularidad de esta patente, mediante la descripción de determinados planos o croquis o memorias descriptivas, me otorga esta titularidad en forma individual o colectiva, porque pueden ser 2 o más personas, y yo voy a tener la extensión de ese derecho en todo el territorio de la República Argentina, si acudo a la ley de patentes de nuestro país, y voy a tener la titularidad de ella a través de el tiempo previsto, que son los 20 años. Todo esto que les estoy diciendo está en la ley de patentes de invención, que es la 24481. ¿Por qué ustedes creen que esta patente tiene un plazo limitado? Les cuento que si uno produce, por ejemplo, una innovación, algo no inédito, ¿no es cierto? Crea con el intelecto alguna descripción intelectual, artística, literaria, la titularidad va a ser de por vida, porque eso se protege con la ley de derechos de autor. En cambio, las patentes de invención se protegen con la ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Entonces, la diferencia que hay que cuando uno registra una obra intelectual puramente abstracta, o matemático abstracta, esa titularidad se protege con la ley de derecho de autor y esa ley le otorga de por vida al autor y se transmite incluso hasta los herederos. En cambio, las patentes de innovación o modelos de utilidad tienen el carácter de ser temporario, por 20 años, y si no los ejecuto, puedo caducar. ¿Por qué ustedes creen que hay una diferencia entre que con un producto intelectual y con un producto industrial tecnológico
hay una diferencia en cuanto a la extensión del derecho. A ver quién se anima a comentarnos. ¿Cómo es la pregunta, profe? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideran que la extensión en el tiempo de un derecho de autor intelectual, como por ejemplo una obra literaria, una pintura, una obra musical, le otorgue la titularidad de por vida al autor? En cambio, una patente de invención le otorga en forma temporaria por 20 años y le exige que se ejecute, porque si no entra en una caducidad de a los 2 años de no haberla puesto en ejercicio. ¿Por qué pudiera existir esta diferencia? Y por la naturaleza de los inventos, profe, puede ser que las pinturas y las obras literarias son arte y no caducan, o sea, no se hace más nada con eso de reproducirlo, digamos. En cambio, las patentes de invención tecnológica, el objetivo es crear eh, objetos, hacer objetos con ese desarrollo e innovación tecnológica. A ver, ¿alguien más puede encontrar la diferencia? Por ahí andamos. O también, Mira, profe, se lo podría mejorar lo que es la parte de innovación. Por eso, digamos, bien, dura 20 años nomás. perfecto, por ahí andaría. ¿Podría ser, profe, por parte de la actualización de las cosas? Perfecto, perfecto. La generación, la generación. Es decir, una innovación industrial al Estado argentino, o a cualquier Estado, ¿qué le interesa? Fagocitar ¿qué? La innovación, la generación, la regeneración. Yo no digo que una obra intelectual no se regenere, no, puede haber un mejoramiento, pero ya hay una autoría de una creación intelectual que le da la titularidad de por vida a su autor. Ahora, la obra intelectual es una obra que tiene perpetuidad y se transmite a los herederos por 70 años después de la muerte del titular. En cambio, la innovación tecnológica lo que busca es foguear a que el producto se regenere y sea de utilidad para una comunidad determinada en esta innovación de la tecnología, que tiene un ciclo de duración. Es así. Me parece que los tres han sumado del porqué de la normativa. Porque si nosotros dijéramos, la patente de dimensión es perpetua y además se traslada al heredero, no pudiera haber una innovación tecnológica. Ahora, lo que me decía recién ahí la compañera era de que, por ejemplo, las obras intelectuales, creo que decía, si no las ejecutan, no, aun cuando las ejecuten o no las ejecuten, si León Gieco dice, mira, me está plagiando una determinada, solo le pido a Dios o alguna de esas canciones, evidentemente el derecho de autor lo protege de por vida a él y a sus herederos. ¿No? La patente de dimensión lo que no es a la uso o no uso de la cosa, sino lo que está buscando es fagocitar la innovación tecnológica. ¿Entendido? Bien, esa es la diferencia. Lo importante es tener en claro esto, que puedo desarrollar una descripción de un programa de base industrial, pero es solamente una descripción lógico o lógico-matemático. En ese caso, ¿es patentable? No, es protegido con el derecho de autor, pero la aplicación y como resultado de innovación tecnológica, ahí sí lo puedo patentar. Por ejemplo, ¿qué pueden haberse patentado? Bueno, en este caso, como vemos, una máquina. Pero también está patentado, ¿vieron el tema del mate que es con mateo creo que se llama, que es un mate de caucho, esos polímeros de colores? Bueno, eso está patentado, porque es una innovación de aplicación a la industria, y sin embargo está patentado y está registrado. Le asigna una titularidad, o una bombilla. Hay innovación respecto de esta, aun cuando
podemos decir que es un uso, un placebo, pero que no es una industria, como por ejemplo esta máquina que tenemos. Entonces es una innovación, porque los mates estándar, y apareció Mateo como este mate que nos revuela a todos, ¿no? Entonces, la ley de patente de invención es una ley marco que protege las innovaciones y le otorga la titularidad y el certificado de titularidad al autor de un producto de innovación tecnológica novedoso. ¿Cuál es el organismo? El organismo que hemos dicho es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Cuál es el plazo? El plazo de duración son 20 años. ¿Cuál es la condición? Tengo que ponerla en ejercicio. Veamos en qué ámbito territorial podemos usar esta patente o este título de patente. Y bueno, en principio, si lo solicitamos en Argentina, la titularidad va a ser, las patentes son territoriales. Es decir, que uno debe tramitar la solicitud de patente en el país en que desea tener esta exclusividad. Si yo tengo una innovación producida en Escocia y la quiero ejecutar en Argentina, tengo que solicitar esa exclusividad y requerir la registración de la patente extranjera en el territorio argentino. Es decir, las patentes de Argentina solo son efectivas dentro del territorio de Argentina. ¿Por qué? Porque por el principio de soberanía. Entonces, el Estado puede conceder o no la solicitud de registración de una patente a un particular. ¿Cuándo se caducan? Ya conocemos un sistema de caducidad. En principio era cuando no se la explota en los 2 años siguientes desde la concesión. Es decir, si acá, el 12 de diciembre del año, a ver en qué año fue que se la otorgó a esta, ya le digo, del 2009. Profesora, Sí. una consulta. La patente, en el caso para el territorio argentino, ¿se considera a la porción de terreno que está destinado para uso científico de la parte de la Antártida? Claro, Perfecto. claro, porque es territorio argentino. Bien, volvamos a ver cómo se extingue el derecho de una patente. Ya conocemos uno. El primero que dijimos es cuando no se lo explota en los 2 años siguientes desde la concesión. Si nosotros vemos aquí esta patente, vemos que se la ha concedido en el año 2009, el 30 de enero del 2009. ¿Cuándo entonces se produciría la caducidad? Si hubiera producido la caducidad, si no la ejecutaba, dentro de los 2 años siguientes, el 2009, 2010 y 2011, si no lo hubiera puesto en ejecución, caduca. También puede expirar por el vencimiento del plazo. Acá fíjense en cuándo expira esta patente de invención. El 12 de diciembre del 2023. También puede expirar porque renuncia el titular. Sí, bueno, ya presento mi renuncia a la patente de invención. Perfecto, pasa al dominio público. También es una condición pagar un canon de anualidad. ¿Sí? Paga un porcentaje, una suma, no son sumas altas, pero son sumas que me otorgan el derecho a tener esta anualidad de uso de la patente en el territorio argentino. Si no pago, cae la patente, se extingue la patente. Entonces, ¿qué son las anualidades? Son tasas que se pagan para el mantenimiento y que permiten la vigencia de la patente, y son exigibles para, por ejemplo, cuando quiero conceder una licencia, conceder una explotación, bueno, entonces hay que computar a partir del pago del canon la vigencia del cumplimiento de la normativa, porque es una obligación pagar esta anualidad, y de tal manera que cualquier solicitante de licencia va a decir, bueno, ¿pagaste el canon anual o no lo pagaste? ¿Por qué tendría que registrar mis patentes de estas innovaciones? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que patentar? Y porque me otorga justamente la garantía del uso exclusivo, del dominio exclusivo en el territorio argentino, e impide que otro pueda usar esta innovación sin mi autorización, o que pueda mejorarse otras innovaciones a partir de
de una base que yo describí y presentarla como una patente ejecutada o desarrollada por ellos. Entonces, perdón, un invento desarrollado por ellos. Entonces, necesito registrarla para garantizar mi uso exclusivo. Ahora, puede ser que en el desarrollo de la patente, perdón, del producto, todavía no llegué a la conclusión, a la ejecución final. Entonces, ¿puedo pedir algo precaucional, una garantía precaucional por parte del Estado? Sí. Puedo pedir lo que se conoce como un certificado de prioridad. Es decir, declaro de que inicio el trámite y en un año previo a la fecha de la presentación definitiva de la solicitud, digo, bueno, ya tengo el derecho de prioridad, que es un derecho a pedir un certificado de prioridad para que se diga o se conozca por la comunidad de que hay una persona que está en el desarrollo y que en menos de un año va a presentar la patente total, el invento totalmente definido para ponerlo a patentamiento. Ahora, ingreso a la patente, sí, se ingresan con formularios, se describe con una memoria descriptiva, con desarrollo de croquis, planos, lo que fuera necesario para describir el objeto, pero la característica es que también tengo una manualería relativa a la descripción de alguna palabra en extranjero o algún término alfanumérico que necesito describir mediante código. Bueno, lo tengo que describir para que mediante la lectura se pueda identificar el objeto a innovar. El resultado, el destino también, ¿para qué tienen esta funcionalidad? Acá vemos nosotros que tenemos que la concesión indicada, ¿para qué? ¿Cuál es el destino? Es importante indicar el destino, porque no se van a poder patentar objetos que sean descubrimientos meramente matemáticos o formulaciones matemáticas o abstractas, porque eso van a ir al derecho de autor. No se pueden patentar por ejemplo, programas de computación, porque eso va a derecho de autor. No puedo patentar innovaciones que puedan atentar contra la salud pública o contra las personas humanas. Por ejemplo, un aparato que permita poner fin a la existencia de la persona y que no es un arma, porque nosotros tenemos la identificación de lo que es un arma. Entonces, no se pueden patentar objetos que vayan contra el orden público, la moralidad, la salud, la vida de las personas, o que afecten el medio ambiente. Esos objetos no se pueden patentar. Entonces es importante darle la descripción en la solicitud e indicar el destino, porque todo ese formulario de inicio del trámite pasa a una comisión y la comisión interna de patentes es la que se encarga de analizar si ya está registrada, si es innovación, si ya ha pasado un plazo, si es un mejoramiento de otra patente, si el titular de la patente autorizó ese mejoramiento, van a tener que presentar las constancias y de esa manera, cuando pase el dictamen de esa comisión, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial otorgará el título de patente. Lo que les quería decir que la diferencia es que, por ejemplo, una obra intelectual, una obra artística, ¿no?, que va con la ley de derecho de autor, se registra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En cambio, las patentes de invención se registran en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Son organismos totalmente diferentes. Ambas normas tienen entonces identificado cuáles son los objetos de protección, cuál es el plazo, cómo caduca, cuál es la autoridad de aplicación, cómo es el procedimiento para patentar. Todo esto va también como una guía de cuál es la lectura que ustedes tienen obligada a hacer respecto de la ley de derechos de autor, derecho de derechos industriales, de patente, y por sobre todo saber lo que es la patente precautoria o la garantía previa que tienen para asegurarse de que una patente dentro de un año va a ser solicitada respecto del producto que están pidiendo en la protección. Ahora, un modelo de utilidad también puede ser objeto de una registración, como por ejemplo, un modelo de utilidad es una virome, una virome que pueda
Tuve que entrar con otro aparato porque no sé qué estaba pasando. Debo figurar con otro nombre. Bien, fuimos viendo entonces lo que era la patente de invención, estábamos viendo los modelos de utilidad. Bien, quería apagar el video, pero bueno. Importante, entonces, esta ley de patentes de invención tiene también un pliego relacionado con los modelos de utilidad. O sea, que estábamos hablando de eso, de que, por ejemplo, una Virome Bic es un modelo de utilidad, una lapicera fuente, que le llamaban antes, un lector, un biológico, un lector biológico, un biómetro después, por ejemplo, un termómetro, son todos modelos de utilidad que tienen, que no corresponden quizás a la innovación, pero sí son objetos que también pueden ser patentados. La diferencia con el modelo de utilidad es que le otorga una titularidad por 10 años. La patente le otorga por 20 años. Ambos son relativamente cortos los plazos. Y ahora, ¿cómo se complementa este sistema? Este sistema se complementa con la ley de marcas y denominaciones, es decir, puedo hacer una descripción de un producto tecnológico, por ejemplo, esta máquina, y ponerle el nombre Infotecno 2021. Entonces allí le estoy dando una denominación, o darle un determinado color, o quizás darle un emblema, o darle un sello, una imagen, un estampado, darle una frase publicitaria, darle ciertos relieves, números, letras, combinación de letras y números, monogramas, grabados, es decir, darle una registración al producto o al servicio. Ojo que también los servicios pueden marcarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se pueden marcar con nombres o palabras que ya han sido usadas mediante solicitudes anteriores. Por ejemplo, yo no puedo generar una zapatilla, y que es una innovación industrial, y ponerle Adidas, ni Adidos, porque genera una confusión. Entonces, no puedo ponerle a la zapatilla azul, porque ya es un color. En el orden natural, el color por sí mismo no lo puede identificar. Bueno, los envases también los puedo nominar. No puedo colocarle, por ejemplo, el nombre de una determinada persona sin la autorización de esa persona. Es decir, una marca que ya está registrada, o un nombre de alguien que tiene esa denominación y que se la conoce con esa expresión, no va a poder ser utilizada. Entonces, tiene que haber también una característica que evite la confusión, porque eso permite la comercialización. Entonces, las marcas es la denominación, es la registración a los efectos de poder utilizarla en el mundo comercial. La innovación se patenta, la innovación de aplicación industrial, y la producción intelectual es aquella que se registra con el derecho de autor, de tal manera que la diferencia va a partir en que cuál es el objeto, cuál es el tiempo de duración, cuál es la autoridad de aplicación y el procedimiento para obtener cada una de estas titularidades. Todas son derechos de propiedad. Como ustedes ven, son derechos de propiedad, que es lo que vieron en la clase pasada, es decir, la relación de la persona con la cosa, de tal manera que lo vincula como un amo, dueño o señor de la cosa producida o innovada o descubierta. Y la denominación también la vincula porque permite la explotación. Bien, yo creo que con esto podemos abordar entonces la lectura de las normas, para que podamos después, la clase que viene, practicar un poco sobre el poder sancionatorio que tienen ante el uso no autorizado de marcas, de designaciones, de derechos de autor, o bien, por ejemplo, de innovaciones tecnológicas que uno explota sin tener las licencias o contratos de uso autorizados por aquel que tiene registrada la patente. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a leer entonces la ley de marcas y designaciones, que es la 22.362.
yo creo que esa está en la plataforma. Y después la ley de patentes, que es la 24.481. Ya son normas específicas que tienen que ver con la innovación tecnológica, la innovación intelectual o la creación intelectual para complementar la actividad productiva de un ingeniero profesional en el futuro. Muchas veces cuando participan en los rallies de innovación, se olvidan de este capítulo relacionado con el ámbito protectorio. Entonces, si van a participar en los rallies, les conviene también tener siempre un capítulo de decir, bueno, hicimos el procedimiento para registrar el nombre, la marca, la denominación, etc. Les digo porque es bueno tener presente también como un capítulo a presentar en el día de mañana cuando ustedes hacen esta simulación de la innovación tecnológica. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer un corte para esperarle a la doctora Celeste, que creo que va a seguir con ustedes. Vamos a ver ya derecho comercial, que tiene que ver también con esto del uso de las cosas en el comercio. Bueno, le agradezco a Leonel, entonces hacemos un corte. Bueno, profe. Gracias. Buenas tardes, profe. Hola, profe. No sé si logran escucharme. Estoy intentando, bueno. No sé si pueden verme. A mí me sale que no está permitida la cámara. Buenas. No se ve. Sí, me dice que no está permitido. Bueno, por lo menos sí sé que me escuchan. Quiero ver si podemos compartir la pantalla. Denme un minuto. Así vamos a ver hoy día lo que nos toca a nosotros es ver el derecho comercial, ¿sí? La sociedad es una introducción para que ustedes vayan viendo cuáles son los distintos tipos de sociedades y a qué se refiere y qué es el derecho comercial, ¿sí? Está el PowerPoint en el Moodle de todas formas, si necesitan verlo. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Les pido por favor que me contesten con alguno habilite el micrófono así. Sí, profe. Si se puede ver. Perfecto. Así podemos avanzar con el tema de hoy, que es el derecho comercial, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, se modificó, antes teníamos un código civil por un lado y por el otro lado el código comercial, ¿sí? Con la modificación de los códigos se realizó el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto lo que hizo fue como unificar, antes eran dos códigos gigantes físicamente, como para que lo puedan entender, y lo que se hizo es hacer un solo código, incluyendo dentro del Código Civil todo lo que era la normativa de base comercial. Y esto modificó algún tipo de, o sea, modificaron situaciones, ¿sí?
y regulaciones, tanto desde el punto de vista teórico o jurídico, como desde el punto de vista práctico, ¿sí? Muchas de las normativas que estaban dentro del Código Comercial no se utilizaban y ya habían quedado en desuso por la simple, digamos, por la agilidad también que tiene el sistema comercial, ¿sí? Y porque se maneja de acuerdo a las necesidades del mercado, y el código que nosotros teníamos hasta ese momento ya estaba completamente desactualizado. Entonces, por ese motivo, cuando se realiza la modificación, la integración de ambos códigos hizo algún tipo de modificaciones en base esencial desde su punto de vista desde el punto de vista de la regulación, ¿sí? Entonces tenemos que el nuevo Código Civil y Comercial cambia la regulación de lo que sería el derecho comercial en sí. En este caso, lo que se va a hacer es, como les decía, desaparece el Código de Comercio propiamente dicho y ya sí directamente se integra en el Código Civil y Comercial. En este caso, una de las características, en realidad, como en líneas generales, las modificaciones que se realizaron sobre el Código Civil fueron que el comerciante va a ser desplazado por el empresario, es decir, que ya no vamos a hablar más de comerciante, sino que vamos a hablar de lo que es un empresario. Después también el acto de comercio se va a reemplazar por el acto empresarial, digamos, y el eje ya no va a estar centrado en el comercio en sí, sino en una empresa, sin la cual una sociedad no va a existir. También otra de las características que tenemos en esta modificación es que se va a permitir que existan sociedades unipersonales, ¿sí? Antes decíamos que una sociedad existía cuando había 2 o más personas. Ahora existen sociedades unipersonales. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo puede uno ejercer el comercio, no? Entonces, el comercio o lo que se puede ejercer siendo un empresario, y esto lo que tiene es la característica, bueno, un poco lo que es el emprendedurismo y liderazgo, ¿sí? Es la característica de la innovación que va a tener un empresario. Ustedes, como empresarios profesionales, digamos, dentro de lo que sería, usted puede realizar cualquier tipo de trabajo o de cualquier tipo de, sí, como empresarios, pueden realizar cualquier tipo de trabajo, pero en relación a lo que es la ingeniería industrial, tendrían que estar inscritos en el COPAIPA para poder actuar como empresario dentro de su carrera, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos colegiación, pero esa es una de las características de cómo yo me integro como empresario en el mercado laboral, siendo ingeniero y, bueno, y trabajando de ello, ¿no? Otra de las formas de ejercer el comercio va a ser a través de sociedades, ¿sí? Como habíamos dicho, había distintos tipos de sociedades y una de ellas puede ser unipersonal. Entonces ya no hablamos de sociedades donde va a existir 2 o más personas, sino que también vamos a tener sociedades unipersonales. Estas sociedades unipersonales o las sociedades en sí van a estar establecidas según la ley. O sea, la ley va a determinar qué tipos de sociedades existen y cuáles son sus requisitos o características para su funcionamiento, ¿sí? Para la autorización de su funcionamiento. En estas sociedades, la característica que tiene es que vamos a tener un grupo de personas o una persona, es necesario que tengamos un capital, es decir, que se obliga a aportar para la producción o para el objetivo, para el fin de la sociedad, un capital, ¿sí? ¿Qué sucede acá con respecto al capital? El capital de una sociedad, y esto en líneas generales, sin empezar a hablar de cuáles son las diferencias entre una SA, una SRL o una sociedad por acciones simplificadas o una sociedad unipersonal, la característica siempre del capital, y esto para que les quede grabado, es que va a tener que ser acorde al fin de la sociedad. Todas las sociedades para su creación tienen que tener un objetivo, un fin, ¿sí? Un fin de creación. Y este fin de creación, una de las características para que se los pueda autorizar es sí o sí que tengan un capital acorde. Es decir, que nosotros no podemos tener una idea o como objetivo de una sociedad realizar una planta de producción de gaseosas y tener como capital 500 pesos. O sea, para hacerlo exagerado, siempre va a tener que estar
de acuerdo el capital con el fin o el objeto de la sociedad. Y de hecho, en los momentos de la inscripción, cuando uno va a inscribir una sociedad dentro de la Inspección General de Personas Jurídicas, que es el organismo que ahora lo vamos a ver un poco más adelante, siempre los conflictos suceden porque no se considera que el capital social que se está declarando es acorde al fin que se está declarando, ¿sí? Es como es a donde más conflictos existen a la hora de realizar una inscripción de una sociedad. Bueno, otra forma de las características de las sociedades, entonces, es que los socios, digamos, y las personas van a participar de los beneficios y van a soportar las pérdidas, ¿sí? Y las sociedades, como decimos, también pueden ser sociedades unipersonales que tienen la característica de una sociedad anónima, unipersonal en realidad. Entonces decimos que si uno se quiere inscribir tanto como empresario como quiere inscribir una sociedad, lo va a tener que hacer en la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas. Esto va a quedar bueno, esa es la dirección, ese es su teléfono, y en ese link, en ese correo, digamos, en esa página, uno puede encontrar cuáles son los requisitos actualizados. Esto va a variar de acuerdo a las políticas y a las modificaciones que se realicen, por lo cual es siempre importante que a la hora de poder realizar, si uno tiene un interés de realizar una inscripción tanto como empresario como inscripción de una sociedad, es importante que chequeen cuáles son los requisitos dentro de la subsecretaría. Otra cosa importante que pueden encontrar dentro de las personas de esta página es el estatuto modelo de la SAS, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero es ahí donde se encuentra cómo realizar una acción por las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles van a ser las competencias de la subsecretaría? En este caso, lo que pasó es que por la ley, por una ley provincial, que es la 8086 del año 2018, lo que se hizo fue ordenar la unificación del Registro Público de Comercio con la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿sí? Y esta Inspección General, la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas va a tener competencia en las sociedades por acciones, cuando conforman el contrato constitutivo o sus reformas, verificando, lo que hace esta subsecretaría es verificar el cumplimiento de los requisitos legales y los fiscales. Y controlar toda la variación que puede existir dentro del capital, como yo les decía, los más, por ahí, complejo dentro de la inscripción de una persona jurídica, de una sociedad. Y fiscalizar permanentemente el funcionamiento de esta sociedad, va a estar controlado por esta subsecretaría, también respecto a la disolución o a la liquidación de las sociedades, ¿sí? También van a tener competencias como las sucursales y las agencias de sociedades extranjeras, y respecto de las asociaciones civiles y fundaciones que ya habíamos visto cuando habíamos hablado de personas jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a controlar el buen funcionamiento de las asociaciones, de las fundaciones que vimos cuando tratamos lo que son las personas jurídicas? La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas acá en Salta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos comerciantes y decidimos inscribirnos como tales, tenemos que cumplir con ciertos requisitos de inscripción, ¿sí? Estos requisitos de inscripción, como yo les decía, pueden verlos dentro de la página o acercarse al lugar, no sé cómo será ahora, de acuerdo al marco de la pandemia, cómo estarán funcionando, pero en líneas generales lo que se necesita es una nota solicitando la inscripción, los datos personales de la persona que se quiere inscribir como comerciante, la denominación comercial, una actividad comercial, la actividad comercial que va a realizar, el domicilio comercial y una administración a cargo de quién será, que puede ser la misma persona, ¿sí? Salvo que nosotros tengamos como comerciantes una administración por parte de un contador, por ejemplo, y aquí en este es el momento de declararlo. La firma certificada de estas constancias certificadas por escribano público, y además de ello lo que se tiene que hacer es pagar un sellado que debe ser en renta, que bueno, es que va a estar establecido de acuerdo al monto que se fije en el momento que nos debamos inscribir. Pero si nosotros nos queremos inscribir una sociedad,
una sociedad comercial, lo que hay que tener en cuenta en este caso es cuáles son las características y las diferencias entre una SA, una SRL o una SAS, ¿sí? Las SRL son la sociedad por responsabilidad limitada. Ellas van a empezar o sea, existen cuando se realiza una escritura pública o un instrumento privado para la constitución, ¿sí? No tiene un monto mínimo fijo para que se pueda realizar una SRL, va a estar integrada por cuotas sociales que van a aportar cada uno de los socios, que obviamente van a estar identificadas en el estatuto, y tienen que ser de 2 a 50 socios. En este caso sí, las SRLs deben ser de 2 a 50 socios, no podemos tener un socio, digamos. La responsabilidad solidaria e ilimitada, y la de administrar un gerente que debe inscribirse y llevar los libros contables, ¿sí? Debe inscribirlo el gerente siempre y que se deben llevar libros contables en relación a la SRL. Que esto lo que va a ayudar es a la fiscalización y al control que van a hacer la Subsecretaría de Personas Jurídicas sobre la sociedad que esté inscripta, ¿sí? Con respecto a las sociedades anónimas, en vez de permitirse que se realice la creación por instrumento privado también, solamente se va a permitir por una escritura pública. En este caso sí vamos a tener un monto mínimo para poder constituir una sociedad anónima. Este monto mínimo estaba fijado en 100.000 pesos, esto se actualiza constantemente. En vez de tener cuotas sociales como era la SRL, se va a constituir por acciones que va a aportar cada uno de los socios. Las SA también van a ser de 2 o más socios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las sociedades unipersonales, cuándo se van a convertir en sociedades unipersonales las SA. Y la responsabilidad por la integración de acciones que suscriben. En este caso de las SRL, la responsabilidad era solidaria e ilimitada de todos los socios, ¿sí? En el caso de las SA, la responsabilidad va a llegar hasta el límite de la acción que se esté aportando a la sociedad. Y también se deben llevar libros contables, ¿sí? Y por otra parte tenemos las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, que en vez de establecerse, las sociedades por acciones simplificadas surgieron con la idea de que sea mucho más accesible y simple la realización de una sociedad, ¿sí? Como un incentivo por parte de la normativa, digamos, de las políticas nacionales para la constitución y la realización de sociedades. Entonces, como por ahí el estatuto igual en la práctica, sinceramente, esto no se maneja tan impersonalmente, o sea, siempre los estatutos, por más que se realice a través de un estatuto modelo, siempre es necesario que esto sea revisado por un escribano, no se lo recibe como un simple llenado de un formulario de un estatuto modelo en el sistema, como estaba pensado originalmente, sino que este estatuto modelo debe rellenarse, completarse por parte de los miembros de las sociedades y presentarlo en la Inspección General de Personas Jurídicas por escrito. O sea, lo que sí es real es que para la creación de la SAS simplemente es necesario 2 salarios mínimos. O sea, no tenemos un monto mínimo de 100.000 pesos, sino que tenemos un monto mínimo de 2 salarios mínimos, ¿sí? O sea, cuando nuestro capital social sean 2 salarios mínimos o superen ese monto, pero como piso tengamos 2 salarios mínimos, vamos a poder realizar una sociedad sin tener que llegar a este monto mínimo de 100.000 pesos o del monto mínimo que se exija para una sociedad anónima, ¿sí? Ese es como el beneficio real que existe en la creación de una SAS. Y estas SAS pueden tener objeto plural, debiendo enunciarse en forma clara y precisa las actividades que constituyen el mismo, pudiendo guardar o no conexidad entre ellas. Y puede ser un solo socio y en este caso se deberá designar administrador, titular y suplente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me escuchan bien? A ver si volvemos un poquito.
Está ahí bien, profe. ¿Me escuchan? Perfecto. No lo sentía ni nada. Perfecto, entonces. Ahora avanzamos. Una consulta, profe. ¿Sí? La sociedad de responsabilidad limitada, ahí decía que tenía responsabilidad, ¿cómo decía? Por la cuota. Por la cuota, o sea, ¿responde hasta la cuota nomás o tiene que responder con los bienes si tienen algún problema, ¿no? Y ahí Ilimitada. claro, ahí lo que pasa mucho es que depende de la administración, ¿sí? Si va a responder la sociedad con el capital social es con lo que primero se responde, por eso que se responde por la cuota social, ¿sí? Luego hay que ver qué tipo de responsabilidad se tiene respecto, por ejemplo, de si el gerente fue el que tuvo la responsabilidad o no, pero en síntesis lo que se busca siempre es que se responda con las cuotas sociales, ¿sí? O sea, sí va a que la responsabilidad solidaria, las SRL tienen una responsabilidad y una carga de responsabilidad mucho mayor para los miembros, porque en principio sí se buscaría que se responda con los bienes propios en el caso de que suceda algo, ¿sí? Pero siempre se agotan las cuotas sociales primero, ¿sí? El capital social, ¿sí? Ok, sí. Sí, perfecto. Bueno, continuamos. Acá tenemos los procedimientos de constitución de las sociedades. Entonces, primero que va nada, para realizar la constitución de una sociedad ante la subsecretaría, lo que necesitamos es realizar una reserva del nombre. Después, ahora vamos a ir viendo paso por paso, después lo que se hace es un control del cumplimiento de los requisitos legales. Esto se va a realizar una presentación en la subsecretaría va a realizar un control de legalidad y este control de la legalidad también, luego de que esté aprobado, lo que se va a hacer es una publicación de edictos por un día y luego tenemos una resolución administrativa. Esto es más que nada para que ustedes consideren y tengan en cuenta cómo es la línea del tiempo y ahora vamos a ver cada una de las cosas. Lo que es el conocimiento de lo que de cada una de los nombres, digamos, como por ejemplo del vocabulario, de edictos, de lo que significan edictos, qué significa una resolución, qué es un control de legalidad. Eso lo vamos viendo ahora, ¿sí? Pero para que ustedes tengan un esquema junto en una misma diapositiva, los nombramos juntos. Entonces tenemos lo que es la reserva del nombre. Para realizar la reserva del nombre, que es el paso, el primer paso, los requisitos que se necesita presentar ante la subsecretaría son una nota dirigida, pagar un estampillado y poner los datos de la sociedad. La razón social, el objeto y el capital de forma detallada y completa y los datos de los socios. De esa forma uno tiene que poner cuál es el nombre que tiene pensado para esta sociedad porque no pueden estar inscritas muchas sociedades, o sea, más de una sociedad con el mismo nombre, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, lo que van a hacer dentro de la subsecretaría es un control control de los requisitos legales para la constitución de la sociedad. Una vez de que se realice ese control de los requisitos legales, vamos a realizar la constitución de las SRL y las SA. Siempre lo que se hace es presentar una nota solicitando la inscripción. Después tenemos un contrato constitutivo que se va a presentar en 3 originales con los datos personales de los socios. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién de lo que tenía que ser por una escritura pública o por un instrumento privado. Las constancias de quit y quil de cada socio, el pago del sellado de renta y fijarse una garantía que deben presentar los gerentes de las SRL. Esto es lo que nos preguntaba el compañero, de cuál era la responsabilidad. En el caso de las SRL, los gerentes también van a presentar una garantía. Cuando ellos están nombrados como gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada, deben fijar una garantía en el momento de la constitución de la sociedad.
Otra de las características entonces es, después tenemos una constitución del capital social. El capital social en las sociedades debe ser siempre preciso y determinado. Debe estar de acuerdo al objeto para no ser insuficiente, es lo que yo les explicaba un poquito recién al inicio, y esto es en relación a cómo se debe constituir. Sí o sí, al momento de realizar la constitución de la sociedad, es importante que esté integrado el 25%. Y el resto sí o sí se debe integrar en los 2 años. El capital social se puede integrar por bienes, que en este caso uno puede aportar un inmueble, un bien mueble, un registrable, lo que fuere, pero debe estar específicamente detallado para poder integrar este 25% del capital. Y si no, si nosotros no lo vamos a tener identificado como un bien, lo que hay que hacer es realizar un depósito en un banco y con esta constancia de que está realizado el depósito en una cuenta especial que está para que uno, o sea, no pueda disponer de ese dinero, sino que va a estar fijado, integrado en un 25%, en un banco se lo puede constituir también a la sociedad. La suscripción decimos que puede ser total y cuotas que corresponden a cada uno de los socios, ¿sí? Después tenemos que la sede social sí o sí se debe especificar, o sea, debe ser precisa. El plazo de duración en el caso de las SRL va a ser desde la inscripción, o sea, desde la inscripción se va a empezar a contar cuál es el plazo de duración de una SRL. El objeto social, de nuevo, tiene que ser preciso y determinado y, por supuesto, acorde a lo que es el capital. Y debe consignarse el domicilio legal en la provincia de Salta y debe existir un libro de actas de reunión. ¿Sí? Existen más requisitos, pero estos son en líneas generales y a los fines de que nosotros tengamos un conocimiento de cómo se realiza la inscripción. Después existen requisitos internos de lo que son las SRL, que la administración se debe, cuando uno va a realizar un estatuto de las SRL, es importante que se especifique cuando se va a realizar la administración, se va a indicar la cantidad de los gerentes, los titulares de los gerentes y los suplentes, si estos gerentes van a ser socios o no van a ser socios, el tiempo, si se va a establecer un tiempo de duración de la gerencia en una SRL o no, las funciones que cada uno va a tener y el uso indistinto de la firma o no. Si es necesario que todos los gerentes firmen en el momento de realizar algún tipo de actos, o si puede ser de forma indistinta, o si va a haber un presidente de la gerencia que va a permitir que con su firma se pueda excluir las del resto, ¿sí? Es necesario tener en este caso, con respecto a la gerencia, los datos personales y un domicilio especial, ¿sí? Cuando hablamos de los requisitos de las SA, decimos entonces, en el caso de que seamos ya sociedades por acciones, las sociedades anónimas. En este caso, los accionistas, es necesario que tengamos los datos personales de cada uno de los accionistas, la denominación, el nombre de fantasía o el nombre del asocio, seguido de las SA, de las siglas SA. El domicilio legal, sí o sí, también debe ser en la provincia de Salta. Y la sede social también tiene que ser preciso y específico en la provincia de Salta. Y en el caso de la duración, va a ser, en el caso de las SA, se va a computar desde la Constitución, ¿sí? Esto se modifica en las SRL y en las SA. Y el objeto social debe ser siempre preciso y determinado también, y luego vamos a tener lo que es un capital social. También debe consignarse el domicilio en Salta. Y cuando nosotros nombramos a los que son las SAS o las sociedades por acciones simplificadas, no sé si alguno de ustedes tuvo contacto con estas sociedades o si conocía de la existencia, cada vez son más comunes. Si alguno tuvo algún tipo de experiencia al respecto, me gustaría si la puede contar. A ver si los veo.
¿Alguno de ustedes pudo ver o pudo tener contacto con lo que son las sociedades por acciones simplificadas? En lo personal, no, profe. No, no lo escucharon nunca. Son relativamente nuevas, pero son relativamente nuevas, pero por eso no, pero sí hay varias constituciones de sociedades por acciones simplificadas. Disculpen, es que acabo de recibir un mensaje de un conocido que falleció por COVID. Cada vez es más común hoy en día, nos toca más de cerca, ¿no? Bueno, avancemos un poquito. Entonces tenemos las sociedades por acciones simplificadas, que en este caso, ¿cuáles son las características de las sociedades? Que se deben constituir domicilio electrónico al cual el organismo le informará las observaciones y de la documentación presentada, ¿sí? Es como yo les explicaba, era como la idea en la creación de lo que serían las SAS, siempre fue que la inscripción se realizara en un plazo abreviado y por mucho una simplificación, digamos, de los requisitos. Pero en la práctica, la realidad es que si bien es un poco más simple, no deja de ser engorroso ni burocrático la presentación de una sociedad por acción simplificada. En este caso, el solicitante lo que va a hacer es utilizar el instrumento constitutivo y un edicto aprobado por la subsecretaría. Los edictos, para que no avancemos sin poder desarrollar este concepto, este vocabulario, es cuando los jueces van a ordenar publicar en el boletín oficial una inscripción donde se va a dar aviso que se está constituyendo una sociedad, ¿sí? Esto se hace a los fines de la publicidad, o sea que una vez que se haya publicado en los edictos la creación o la constitución de un aviso de que se va a constituir una sociedad, esta se da por conocida por toda la población, ¿sí? Entonces, como para evitar oposición de terceros a la creación de estas sociedades, se hace una publicación. Lo va a ordenar el juez, o en este caso el organismo donde se realiza la constitución, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, en donde textualmente uno tiene que ir al boletín oficial, o sea, esto se hace en la práctica así, lo puede realizar un abogado o hasta el interesado en este caso, sobre todo cuando es ante un organismo como la subsecretaría. Uno lo que hace es retirar los edictos, que son papeles que en general se va como en 3 copias, y una se la va a presentar al boletín oficial. Se va a pagar un arancel para la publicación, depende de la cantidad de días. En este caso lo que se hace en las sociedades es que se publique sí o sí por un día seguido. Entonces, en un día va a salir esa publicación y uno lo que tiene que hacer es después, en la Inspección General de Personas Jurídicas o en el juzgado, pero en este caso es en la inspección, o sea, que fue quien ordenó que se publiquen los edictos, uno tiene que ir y presentar la constancia, es decir, por ejemplo, la hoja donde salió publicado en tal fecha, y desde ahí se cuenta el plazo, y si nadie presenta ningún tipo de oposición, se puede dar a la inscripción. Entonces, en este caso lo que se dice es que el instrumento constitutivo, como yo les decía, lo pueden descargar de la página del link que sale ahí arriba, y que el edicto también va a ser aprobado por la subsecretaría, y es como un modelo, digamos, que va a ser mucho más simple para su inscripción. Los otorgantes fueran personas humanas y los otorgantes van a ser personas humanas y van a actuar por derecho propio. Y la integración del capital puede ser por dinero, si es en dinero debe realizarse por depósito bancario. En realidad, como un monto mínimo, como 2 salarios mínimos, es muy difícil que se integre como bienes, ¿sí? Ya se superaría el monto de las SAS.
En el caso contrario de que no se pueda realizar por este estatuto modelo y no se pueda constituir con las características de las sociedades por acciones simplificadas, lo que se hace es ya directamente ir a la inclusión, digamos, de esta sociedad o el encuadre de esta sociedad dentro de una SA o de una SRL. Entonces, este instrumento constitutivo tipo o modelo siempre va a tener las siglas que van a ser SAS, que es Sociedades por Acciones Simplificadas. El domicilio va a ser en la provincia de Salta. La duración tenemos acá que va a ser, miren cómo lo es, las SA, las sociedades anónimas, va a ser también a partir de la Constitución. El objeto siempre tiene que ser una designación, puede ser plural y debe enunciar en forma clara y precisa las actividades, ¿sí? El objeto, el fin, la finalidad de esta sociedad. La capacidad va a tener plena capacidad para actos jurídicos nacionales y extranjeros, y el capital, como yo les explicaba, tenía que ser superior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? La sede social siempre va a ser en Salta. Una vez que uno realiza la presentación de toda la documentación por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, lo que se hace es realizar un control de la legalidad. Este control lo va a hacer un registro público, lo va a hacer el Registro Público de Comercio, y en el caso de que exista algún tipo de observaciones se va a dictar un decreto, ¿sí? Esta es una de las características que es importante que se tengan en cuenta, es que hoy en día en los juzgados, o en los juzgados, digamos, en el ámbito judicial, lo que se hace es que una vez que sale un decreto o se dice algo por parte de los jueces a las partes, por supuesto todo esto por escrito, se lo notifica, o sea, uno va a recibir una cédula o el abogado va a recibir una cédula. En este caso, lo que se habla es como una notificación por mesa, es decir, que la Inspección General de Personas Jurídicas lo que hace es decir, por ejemplo, realiza una observación respecto del capital que no es no es acorde, digamos, el capital declarado o denunciado, no es acorde por ejemplo, al objeto de la sociedad. Y esto, tanto en las SAS, en las SRL, en las SA o en las sociedades unipersonales, siempre se va a dejar por mesa. Es decir, que en el mismo lugar a donde ustedes fueron a presentar los papeles, hay casilleros donde se van a dejar este trámite de inscripción está suspendido hasta que esta persona no cumple y adecue el capital social al objeto, o no termine de integrar el 25%, o no puede ofrecer este inmueble porque no es propietario el que lo ofrece, cualquier tipo de observación. Y el impulso de esto va a ser siempre responsabilidad de las partes. Nadie nos va a ir a notificar y avisar que nos falta algo. Nosotros tenemos que seguir este trámite e ir cumpliendo con los requisitos que se van exigiendo por la subsecretaría para poder inscribir una sociedad. Esto en los fines prácticos, porque lo pueden realizar, si bien esto en general se hace en cargo del trámite tanto abogados como escribanos, también en realidad está hecho, la idea es que se pueda tramitar o se pueda impulsar por los propios interesados, por los mismos socios o por las mismas personas que constituyen la sociedad, ¿sí? Una vez que se haya decretado por parte de la subsecretaría que están dados todos los requisitos de que se dio cumplimiento, lo que hace es ordenar la publicación de estos edictos. Y acá les dejo cómo sería la publicación de los edictos, que sí o sí debe realizarse por un día. Es que se va a presentar un proyecto. Cuando se ordena que se declare la publicación por edictos, lo que se hace es pedir a las partes que se presenten un proyecto siguiendo el formulario. Ahí les van a dar un formulario, y en caso de estar correcto ese formulario, la secretaría lo va a firmar, ¿sí? O sea, la secretaria, que es decir, la secretaría, la subsecretaría, realiza la suscripción de esto y da conformidad al edicto que nosotros realizamos. Esto se publica por un día, y una vez que se haya publicado durante ese día, vencido 30 días posteriores,
sin que se haya presentado ninguna oposición a esa publicación, se puede decir que tenemos por constituida la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la subsecretaría en este caso lo que haría es dictar una resolución y esta resolución lo que tiene que tener es un detalle de la sociedad, de los socios, de los gerentes que la van a integrar, el detalle del cumplimiento de los requisitos y los que se ponen generalmente, y se los transcribí ahí para que ustedes tengan una idea de cómo es en la realidad, es, por ejemplo, se pone artículo 1, ordenar la inspección de la constitución de la sociedad y de la designación del directorio de la sociedad con domicilio, el cual ha cumplido con los requisitos legales y fiscales para proceder a la inscripción requerida. Y como punto 2 es registrar, notificar y desglosar lo pertinente, la pertinente documentación y archivar. Es decir, que la documentación lo que se hace es dársela a los socios y a los miembros de la sociedad para que ellos lo tengan como instrumento constitutivo de la sociedad, ¿sí? Y esto, bueno, quedó vencido cualquier tipo de plazos que se tienen para poder presentar una apelación, ya se da por constituida la sociedad, ¿sí? O cualquier oposición que se pueda realizar. Eso es, a ver, vamos a dejar. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy día con respecto a sociedades comerciales. No sé si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia. Si les quedó claro. Por el momento está todo claro, profe. ¿Está todo claro? Bueno, yo les aconsejo, como siempre, que por favor vayan leyendo el material para que no queden descompaginados. Hay varios links que se subieron respecto a lo que es emprendedurismo. Bueno, ustedes están en una carrera donde también pueden utilizar el emprender, así que véanlos, bueno, son más bien como complementarios del material, pero para que no sea solo lecturas, ¿sí? Y bueno, si no hay más preguntas, dejamos aquí la clase y los esperamos el miércoles, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Bien, profe. Hasta luego, gracias.